Estás escuchando Lectura Bíblica Anual 365 días, en la voz de Evelyn Roldán. Día 121, Primera de Crónicas, capítulos 11 al 13. Capítulo 11. David es proclamado rey de Israel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne, también antes de ahora, mientras Saúl reinaba. Tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza de jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto le llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Jamoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dobo, Ahonita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela, y la defendieron, y vendieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. El egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada,
y fue nombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dobo de Belén, Samot Arodita, Eles Pelonita, Ira, hijo de Iques Tecoita, Abiezer Anatotita, Sibecaí Usatita, Ilai Ahoita, Maharaí Nefotatita, Eled, hijo de Baana Netofatita, Itai, hijo de Ribai de Gaaba, de los hijos de Benjamín, Benaía Piratonita, Urai del río Gaas, Abiel Arbatita, Asmavet Barhumita, Eliaba Salbonita, los hijos de Aser Gidonita, Jonathan, hijo de Sage Ararita, Ahiam, hijo de Sacar Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer Mequerarita, Abías Pelonita, Ethro Carmelita, Naarita, hijo de Edbaí, Joel, hermano de Natán, Migjar, hijo de Agrai, Selec Amonita, Naaraí Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Garem y Trita, Urías Eteo, Zabad, hijo de Abjai, Adina, hijo de Ziza Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Anán, hijo de Maaca, Josafat Mitnita, Usías Atarotita, Sama y Jehiel, hijos de Otam Aroerita, Jediael, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Ticita, Eliel Mahavita, Jerebaí y Josabía, hijos de Elhanan, Itma Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel Mesobaita. Capítulo 12. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y era de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, Ahiezer, después Joás, hijo de Saama, Gabaatita, Jeziel y Pelet, hijos de Azmavet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Jozabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arutita, Alcana, Isaas, Azaer, Joezer y Jasobeam, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijo de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Abadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas
sus ribieras, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz, para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mí, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos habían aconsejado y lo despidieron diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Jozabad, Gediael, Micael, Jozabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová, de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra, de los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra, de los hijos de Leví, 4,600, asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700, y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los príncipes de la casa de su padre, de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña pronto para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra, preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel. Asimismo, todos los de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría.
Capítulo 13. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien, y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Eteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.